Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, otra vez aquí, otra semana más, nosotras. Dándolo todo. Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, en Radio Faro. Aquí, como siempre, acompañando. Con otro capítulo de la historia puta de Canarias. Oh. Esta semana... Es que llevamos 2 semanas con mucha motivación ambas, porque claro, la semana pasada hablamos del tema de la esclavización, un tema muy importante, muy desconocido. Y esta semana, bueno, pero primero, ¿tú qué tal, Carmita? Yo muy bien, gracias. Qué maravilla. Deseando salir de aquí porque después... Ay, ¿verdad? Que después que Carmita y yo tenemos una cena romántica. Total. Te conté. Ya les contaremos. Ya les contaremos ya. ¿Qué tal, Dieguito? ¿De qué va la historia puta de Canarias esta semana? Pues primero yo, maravilloso. Eso. Ay, ¿qué tal está, Dieguito? Yo por eso maravilloso, o sea, en estado de zen, nirvana absoluto en este momento de mi vida. ¿Y de qué va? Hoy les vamos a hablar de migrantes, de personas que llegan por mar a otro territorio, de pobreza. ¿De quién en concreto de qué vamos a hablar, Carmita? De la migración que aquí a las Islas Canarias en los últimos años. De los canarios que se fueron a Venezuela, que tuvieron que irse con una mano delante y otra detrás, y a veces las dos detrás. Porque van a oír lo mismo que se está diciendo ahora. Y que se echaron a la mar por desesperación para encontrar un lugar donde matar el hambre. Esto porque aquí vamos a seguir hablando de la gente que estuvo aquí y lo que hizo para conseguir mejorar sus vidas. Primero de todo, de bien nacido ser agradecido. Entonces, como muchas veces nos gusta pues mencionar de dónde sacamos la información. La decimos no solamente para agradecerle, sino para que ustedes también le echen un ojo. Total. La busquen y en este caso es de Néstor Rodríguez Martín, que bueno, ya el título del artículo les va a decir todo. Perdona. Ahora lo dice. Pero nos han corregido. Ay, nos han corregido, es verdad. Nos han corregido lo de en el motín de... En el motín de Carrizal, que yo dije que Casimiro había sido el último ajusticiado por Garrote Vil en Gran Canaria. En Canarias, sí. Y no, fue un compañero de él que también estuvo escondido con él los primeros años, con el Corredera. El Corredera fue justamente. Y el Corredera murió después que él. Sin embargo, en los textos que yo había visto decía eso. Claro, bueno, sí, pero gracias por la corrección, porque luego lo mira, es verdad. Pasa que como son coetáneos, en aquella época se les podía confundir. Y volviendo ahora, después de esta corrección, porque nosotros también cometemos errores, y cuando los vean nos lo dicen, que nosotros no se nos caen los anillos. No, es que esto... Porque hay que ser fiel. Antes de lo nuestro es la fidelidad. Total. Bueno, ¿cómo se llama el artículo? La emigración clandestina de Canarias a Venezuela en los años 40 y 50 del siglo XX. Con esto casi que les hemos resumido de todo lo que va a ir el capítulo. Vaya título. Total. Y un poquito marco temporal. Años 40 y 50. ¿Por qué? Porque aunque la migración canaria a Venezuela también existió en los años 60, fue en una situación muy diferente. Sí, estamos hablando de la clandestina. De la clandestinidad. La de sin papeles. Cuando decimos no hay un papel, ilegalidad absoluta, todas estas palabras que son gordas, que se usan muchas veces para atacar al otro, o como esas que hay gente que las usa para atacar al otro, se nos dijo. Sí, y se a nos nosotros. Puso. Bueno, a mí me las ponen de vez en cuando porque yo también tengo de este origen. Yo no me corto un pelo en decirlo, aquí quien les habla también fue una persona sin papeles, ¿sabes? Entonces, sí, claro. Estudiando esto también es como... ¿Qué marco temporal en concreto? Desde la Guerra Civil a los primeros meses de 1952, que es el periodo en el que se centra la migración clandestina masiva desde Canarias a Venezuela. Pero, ¿fueron estas las primeras veces que los canarios migraron de forma ilegal o irregular? Para nada. O sea, aquí hay prohibiciones desde el siglo XVI de evitar que los canarios salieran, o canarios que salían de forma ilegal de Canarias a América. Muchas veces era América, aunque también hay algunos casos hacia el continente africano. ¿Y por qué? Porque se intentaba huir de la pobreza, porque aquí ha habido muchos periodos muy largos, muy duros en Canarias, desde periodos donde la piratería era cada jueves por la tarde, lo que provocaba una conflictividad social enorme, a crisis económicas que reventaron todo directamente y la gente tenía que escapar como pudiera. Pero les vamos a hablar en concreto del siglo XX en este caso, porque es que si no, ya no volvemos. Si no volvemos otra vez a hablar de la esclavitud, que ya lo hicimos la semana pasada. Total. Siglo XX, la primera gran oleada de migrantes canarios no fue a Venezuela al principio, sino fue a otro país, Cuba, donde hay mucha gente de Canarias que nos escuchará que tendrá familiares en Cuba o contacto en Cuba. Sobre todo, los años más fuertes fueron de 1918 a 1921. Esto un poco para enmarcarles, pero
la migración a Cuba termina relativamente de forma abrupta en 1930. ¿Por qué? Primero, porque aquellos que conozcan de historia, en 1929 más bien, les sonará por el crack del 29, ese momento en que revienta la bolsa de Nueva York, que hay una crisis económica en el sistema capitalista que arrastra a muchísimos países detrás, Cuba incluido, se ve arrastrado por esa, porque había una dependencia muy grande de la economía azucarera de Cuba hacia la estadounidense, pero también ocurre otra cuestión aquí en Canarias, que es que Canarias, igual que el resto de España, estaba entrando en un momento de cambio social súper grande y que al poquito después se convertiría en una república el país. Entonces, la república, dentro de toda la conflictividad social que hubo, que ojo, nosotros aquí siempre hemos dicho que la conflictividad social de la república es porque la gente tuvo libertad de protestar, claro. No porque antes también estaban mal, ¿sabes? Lo que no les dejaban. No dejaban quejarse. Pero entre ese momento de cambios, ese provoca un parón muy grande de la emigración clandestina y sobre todo de que ya no fuese hacia Cuba. ¿Qué ocurre después? Bueno, desgraciadamente, que también lo mencionamos aquí en muchas ocasiones, Carmita, lo mencionamos también porque es que marcó cómo se ha evolucionado este país, el golpe de Estado de 1936, sí, la guerra civil y la dictadura que se originó posteriormente, que además después de la guerra civil vino la Segunda Guerra Mundial, que también afectó muchísimo aquí a la economía canaria porque se hundió el mundo completamente. Total, y porque la economía canaria antes de la guerra civil dependía muchísimo del extranjero, del contacto con Inglaterra, del contacto con otro país. Y la guerra civil y la dictadura cerró todo eso y la Segunda Guerra Mundial además remató. Le puso tic. Exacto, entonces los canarios se ven obligados a volver a migrar a lo bestia además. Y este es un periodo que afecta a todo el archipiélago por igual. ¿Por qué esto es importante? Porque ha habido periodos en que, por ejemplo, la migración a Venezuela ha estado localizada en una provincia en concreto, en la de Santa Cruz de Tenerife. Entre La Palma y... Pero en 1940-50 afecta a todo el archipiélago. Sí. Hacia Venezuela, en este caso. Hay otros destinos secundarios, se vuelve a ir gente a Cuba, pero es que en Cuba tampoco había mucho trabajo en aquella época. Hay destinos como Argentina o Uruguay, que la gente migra allí, pero es masivo hacia Venezuela. Hacia Venezuela fue masivo, sí. Exactamente. Y aquí, pues, primera pregunta importante. Carmita, ¿emigrar desde Canarias en los años 40 de forma legal era posible? Eso, de forma legal, era casi imposible. De forma legal. Por eso la gente lo hace ilegal, porque la gente va donde está la comida. Entonces, la manera de ir de forma legal a Venezuela era imposible por 4 motivos bastante importantes. El primero era que España y Venezuela no tenían relaciones desde 1949, porque en Venezuela se había instaurado una dictadura militar. Hasta 1949 no tuvieron relaciones, o sea, antes de eso... No, antes de eso no tuvieron, hasta 1949. En segundo lugar, porque había muchas trabas burocráticas. Hasta 1950 las autoridades españolas hacían de todo lo posible y lo imposible para no expedir certificados de buena conducta, que eran importantes para viajar. Se requería de un contrato de trabajo, cosa que no era fácil de conseguir. Es decir, tú tenías que tener un contrato de trabajo en Venezuela. Yo no sé si esto le suena a alguien de algo en las situaciones de hoy en día. Exactamente, una persona que vive al otro lado del mundo, ¿cómo va a tener un contrato? Sobre todo si no tienes manera de comunicarte, ¿cómo va a tener un contrato? Ni nadie que te lo, digamos, que te lo facilite, ¿no? Y que te lo gestione. Además, causaba rechazo porque en el pasado, en años anteriores, con contrato, hubo situaciones de canarios casi en semi-esclavitud. O sea que tampoco tener un contrato era una garantía de bienestar. Garantía, exactamente. Como alternativa al contrato estaba la carta de invitación de un familiar que residiera allí, pero claro, la migración antes de Venezuela era a Cuba, con lo cual la gente no tenía familiares en Venezuela que los reclamara para que residiera con ellos. Y por todo esto, además, habían también pocos barcos españoles que fueran a Venezuela. Además, los pasajes eran carísimos, costaba como 6.000 pesetas, más gasto en certificado, análisis médico, etcétera. Y otras 6.000 pesetas que se conseguían con préstamos con intereses al 100%. Que eso es usura como una casa, o sea, eso es, vamos... Sí, eso era al 100%. O sea, eso es indecencia por todos lados. Te presto 6.000, pero me devuelve 12.000. El sueldo, acuérdese que en aquella época ya hemos había hablado también por otros motivos, en otros podcasts, y es que el sueldo de un campesino era
de 20 pesetas al día, o de un obrero también. Y ni trabajando un año entero sin días libres, 365 por 20, ganabas tú los 12.000. No. Exactamente. Entonces, ¿cómo se organizó la migración clandestina a Venezuela? Se creó un sistema de pequeños barcos que empezaron a llevar de forma clandestina a los canarios. Estos barcos se llamaban o bien barcos de la libertad, o barcos de la ilusión, o directamente barcos fantasma, porque es que muchos de ellos ni llegaban. Uh-huh. Y la población también se aprovechó de barcos extranjeros que pasaban por Canarias, la gente le pagaban algo a alguno de la tripulación y estos los subía y los llevaba de manera de polizonte. Hasta 1948 se encargaban de organizar estos viajes a Venezuela los perseguidos y los disidentes políticos de la dictadura franquista. Buscaban un barco, normalmente les cobraba el doble o el triple de valor. Cada canario inmigrante tenía que pagar su parte con dinero en especie o en trabajo de tripulante. El barco salía al atardecer oficialmente para pescar. Uh-huh. Y luego iba a un punto donde los pasajeros se subían de manera clandestina. Entonces, hubo ocasiones en que, si eran muchos, el barco se habituallaba de víveres en Dakar, en Senegal, en la costa africana, para evitar que el proceso durara toda la noche y fueran descubiertos en Canarias. Es decir, te sube, en vez de estar cogiendo víveres en Las Palmas, lo que hace que salías a la zona de abrigo, iba al barco, te subía y después ya buscaba los víveres en otro lado para no tener que estar toda la noche, no sea que te descubrieran en la zona de abrigo aquí. No se superaban los 50 pasajeros, pero a partir de 1948 cambia el sistema, y es que fueron los armadores, se dieron cuenta del negocio que era aquello, y fueron los armadores los que querían sacar dinero. Hay un punto, que es que vamos a ver cómo hay gente que con la miseria quiere hacer negocio, que también son situaciones que pasan hoy en día, como se hace con la miseria. Hombre, claro, en el volcán de La Palma. Total. La gente sin casa, como subieron los alquileres, los mismos de La Palma. Total. Ningún tour operador, los mismos de La Palma. Entonces, ¿qué hicieron estos armadores? Subieron los precios de 5 o 6 mil que a más altos. Lo mismo, salía lo mismo casi que un transatlántico que llevaba la gente a América. que les llevaba todo lujo muchas veces. Claro. ¿Sabes? Y parece ser que la Guardia Civil recibía sobornos, ya que los barcos se habituallaban en los mismos puertos y la Guardia Civil se iba a otro sitio por cuestiones de servicio. Porque las necesidades del servicio de repente es como, no puedo ver yo lo que está pasando aquí. No, y que entre otra cosa por otro lado, tiene que estar en otro lado. Claro, y no pueden, y lo del don de las bilocaciones de monjas y curas, no, claro, no es de la Guardia Civil. Entonces estos barcos fueron, y además estos barcos iban masificados, porque se acuerdan que antes les dije que no iba más de 50, en esto iban a veces más de 100 o incluso 286 personas. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de Pepe Monaga? Se lo está diciendo a Dieguito. Si esto es una isla, ¿no ves? Si esta mancha es una isla, nos salvemos. Pero como sea una caga de mosca, y nos lo ha confesado. Porque muchos barcos no llegaban a puerto. O porque no tenían tripulación que realmente tuviera un conocimiento de navegación para cruzar un océano, porque era navegación de cabotaje o eran pescadores, que claro, una cosa es dedicarte a la pesca cerca de la costa y otra cosa es cruzar, efectivamente, cruzar el océano de punta a punta. Bueno, Dieguito, ¿y cómo eran los viajes? Pues desgraciadamente horroroso. Nosotros traemos aquí temas interesantes, potentes, pero a veces son... A veces... Pero hay que conocerlo y hay que además... No, hay que reivindicar. Hay que reivindicar Tenemos esto. que saber lo que pasó. Total. ¿Cuánto tiempo duraban? El más rápido, por lo visto, duró 21 días. Que ya 21 días en el mar... con el barco masificado. Es mucha pota que echar, ¿eh? Sí, no, y con el barco masificado y muchas veces con poco víveres y con gente con desgraciadamente con una tripulación que no estaba preparada. O sea, ya 21 días, que es el más rápido, es encomendarte a todos los santos. Lo normal era entre 25 y 26 días, pero es que tenemos registros de barcos que salieron desde Canarias y tardaron 40 días, 60 días, o un caso como el velero Saturnino, que logró llegar a Brasil después de 86 días de haber zarpado de Canarias. Imagínate cómo llegaban eso. 86 días
a Brasil, y después de Brasil va a Venezuela, o sea que encima les quedó, pero bueno, menos mal que encontraron tierra. Porque además les pasaba mucho eso, que debido a la falta de conocimiento de navegación, se salían de la ruta marítima en la que la corriente y los vientos te llevaban con más facilidad y acababan mucho más al sur o mucho más al norte en zonas de calma, que eso ya es desesperación absoluta en el mar. Esto por el tema del tiempo, pero el tema de la dificultad de los viajes era desde el principio del mismísimo viaje. ¿Por qué? Porque si la Guardia Civil no recibía soborno, se aparecía. Me estoy acordando del cuento de una. Mire, Regorito, mire, un napa, Regorito, así Dios le salve el alma. Qué bueno. Sigue. Me veo después. ¿Qué ocurre con la Guardia Civil? Que a veces aparecían los puntos clandestinos de embarque de canarios, deteniendo a unos, huyendo a otros en ese momento. Y hay casos en los que la Guardia Civil hace tiroteos, y es que, bueno, esto llegaba, la desesperación de la gente, de nuestra gente, que llegó a un punto tan grande que aun con los tiroteos la gente se tiraba al mar y algunos llegaban nadando al barco, o sea, era en plan de, como si me dan nadando y me ahogo aquí, o sea, o yo llego allí o no vuelvo a casa. Porque no había nada en casa tampoco a lo que poder agarrarse para mejorar la vida en este caso. Hay un caso además muy curioso. Yo pensé que te estabas descojonando de este caso, que el de los guardias civiles. Que es que hay un motovelero. Es que tengo la cabeza llena de cosas y a veces hacen cling y saltan. ¿Qué caso es este? Pues un velero que se llamaba Arroyo, que en Santa Cruz de Tenerife dos guardias civiles dicen, oye, que déjennos inspeccionar el barco para ver si tenían migrantes ilegales hacia Venezuela. Le dicen, sí, señores, pasen, entren, y cuando entran los dos, le echan el pechillo a la puerta y se los secuestraron y llegaron a los dos guardias civiles y se los llevaron a Venezuela. Para que no impidieran el viaje, o sea, esos dos llegaron hasta allí. Yo estaba leyendo esto y estaba diciendo, qué grande, o sea, qué grande, por favor. Qué fuerte. Eso sí que, Dios. Eso sí que tienen. Eso es de nivel, eso es de tenerlo bien puesto, de decir, nosotros salimos. Nosotros salimos, aún secuestrando a dos guardias civiles, ¿sabes? ¿Qué más nos encontramos ante esta situación? Bueno, fuera de esta anécdota, pues los barcos desgraciadamente no estaban en el mejor de los estados, o sea, llegaban a las costas, pero llegaban en las últimas, con los palos partidos, con los cascos resquebrajados, a nada de hundirse. O sea, ya estaban mal antes de salir. Ya estaban mal antes de salir y claro, y llegaban en plan fatal. Algunos incluso tuvieron que ser abandonados en Dakar, como el barco América que salió de Gran Canaria en el 59, o incluso abandonados en Freetown, en Sierra Leona, que pasó otro velero que se llamaba Guanche. Y había barcos que estaban tan hechos polvo que es que los pobres ni salían de Canarias. O sea, que llegó a pasar que como uno que se llamaba el San José, que salió de Santa Cruz de la Palma, iba hacia La Gomera, porque a veces pasaba eso, que salían de una isla y pasaban por otra isla para seguir recogiendo a gente que quería migrar a Venezuela. Y salió de Santa Cruz de la Palma, llegó a La Gomera, y en San Sebastián de la Gomera dijeron, el barco se queda aquí porque la vida es importante y ese barco no daba garantía ninguna. La mayor parte de estos barcos, un poco para que se hagan una idea, eran motoveleros, o sea, tenían motores, pero pocos llegaban a América con el motor funcionando, entre que se les acababa la gasolina o se les averiaba. Ay, Dios mío, qué manera de... O sea, qué desesperación tenía. A la desesperación, y aún así, tirando para adelante y con la fuerza del viento en muchísimas ocasiones. Si es que no se encontraban con calmas, que claro que eso... Sí, eso es lo peor, me han dicho. ¿Y qué ocurría con el número de pasajeros a bordo? Pues bueno, que cuando todavía al principio más o menos había gente, se podían repartir víveres y había cierto espacio para moverse, hubo un momento a partir de 1948 cuando lo llevaron los armadores que quisieron hacer negocio, que claro, que se masificaba tanto que eso creaba problemas de higiene, problemas de reparto de víveres, problemas de espacio, porque claro, al final se creaban situaciones muy tensas porque la gente es que estaba codo con codo, hombro con hombro, en contra de su voluntad. El roce que hace el cariño. Hace el cariño y las hostias, depende de la situación. Total, que incluso hay casos de barcos que dejaron a gente en tierra porque dijeron, es que no cabe más, es que si no, no se puede. Después de haberles cobrado. Los víveres que tenían eran relativamente escasos, o sea, tenían 1/4 de litro de agua al día por persona, tenían, pues el gofio era alimento principal y se intentaba hacer potajes, pero ¿qué pasa? Que el gofio, que para los que nos oigan fuera de Canarias, el gofio es
parecido a la harina, pero es una harina que antes de convertirse en harina se tuesta el grano y después se crea el proceso con trigo, de molerlo. De molerlo. Entonces es como una harina tostada, que es un alimento muy muy nutritivo, pero claro, eso le acaban saliendo bichos también si no lo mantienes en buen estado, que es lo que ocurría. Y tenían una técnica, que yo aquí lo quiero decir porque me parece una técnica de supervivencia maravillosa, por si un día tú y yo nos vemos en un barco si algún día viene una guerra, mi perra me salva entre los lagartos y el pan que coge por ahí de la calle. Total, y para el agua, por lo visto lo que hacían es que cogían agua del mar en el caldero, hervían el caldero, pero con una toalla o con una manta encima, que esa toalla se iba impregnando de todo el vapor, y luego estrujaban el agua. ¿Y sale dulce? Así sacaban el agua con mucha menos cantidad de sal y conseguían hacerla mucho, o sea, agua potable en ese caso, que no les provocase problemas. Que yo, claro, cuando estaba era como... técnica de supervivencia, que esto deberíamos conocerlo. Claro. Todo. Y por supuesto agua de las lluvias cuando conseguían o cuando se encontraban con otros barcos. ¿Qué pasaba? Que se encontraban con barcos yendo a Venezuela y esto les ayudaba. Esto es todo lo que les acabamos de contar nosotros, es una travesía súper compleja, pero tuvieron la suerte muchísimos de estos barcos que casi nunca hubo muertes o enfermedades a bordo, o sea que consiguieron controlar la situación para no llegar a esos extremos, fuera de que pasaron precariedades súper potentes. Esto es durante la travesía, pero claro, esta gente llegaba. ¿Qué ocurría cuando llegaban, Carmita, a Venezuela? Bueno, el objetivo era llegar al puerto de La Guaira, en Venezuela. Y aquí fue importante una fecha, 1948 otra vez, porque fue antes del golpe de Estado de noviembre del 48 en Venezuela. Acogieron muy bien a los canarios que llegaban, apoyaban a los canarios, y por otra parte, como venían de una dictadura, pues ellos apoyaban, digamos, el gobierno democrático anterior, porque no reconocían a Franco. Los 51 ocupantes del barco Emilio, que llegaron en enero del 48, fueron recibidos con gritos de ¡Viva la República Española!, mientras que los pasajeros gritaban ¡Viva Venezuela!, ¡Muerte a Franco!, en fin. ¡Ole! Eso fue antes de la dictadura en Venezuela. Sin embargo, una vez llegada la dictadura de Venezuela, seguimos hablando no de la España ya estaba, 2 o 3 barcos al mes, seguían llegando como 2 o 3 barcos al mes. No, pero esto es antes de la dictadura, sino que durante el proceso democrático de los últimos empezaron a llegar... Momentos antes del golpe de Estado en Venezuela. Eso fue, estamos hablando del 48, el golpe de Estado había sido el 49, en noviembre. Digamos que había ya una presión sobre el gobierno democrático, que es como empiezan los golpes de Estado, con presiones. ¿Qué pasa? Que la llegada de los barcos, que venían 2 o 3 al mes, era utilizada como arma política, llegando a haber políticos que comparaban los canarios con los conquistadores, nada que ver, pues nosotros también sufrimos la conquista. Bueno. Y que se trataba, y además hablando de que se trataba de un proceso de invasión gradual. ¿Les suena lo de que nos están invadiendo? No, nos están invadiendo, la presión sobre el gobierno para decir que están permitiendo que llegue la entrada de inmigrantes, que es una invasión gradual, que un partido político, la oposición lo usa contra el gobierno. Sí. Vos es seguro, pero el PP también lo utiliza. Total. O sea, una situación... Y lo usan como desgaste al gobierno que está en la actualidad. O sea, una situación que se vivió en Venezuela en el 48 se está repitiendo aquí, exactamente igual. Se repite siempre. El 12 de octubre, por la presión política, se prohíbe la entrada a personas indocumentadas, pero ya se estaba gestando, como dijimos antes, el golpe de Estado. Entonces, poco después llegó la Express, que era otro barco con 48 pasajeros, con problemas, y estaba además para hundirse, con uno de los palos rotos. Dios mío, de que vaya cuadro. Total. Les dijeron que no podía atracar y fueron, digamos, arrastrados 4 millas fuera del puerto. A la mañana siguiente el barco volvió otra vez a estar allí. Volvieron a sacarlo, claro, ¿qué iban a hacer? Volver no podían volver tal y como estaba el barco. Volvieron a sacarlo fuera del puerto. El barco por la mañana vuelve otra vez a puerto, y así que se lo llevaron hasta otro puerto, el puerto Cabello, donde lo ponen bajo vigilancia varios días hasta que lo dejaron desembarcar, porque ¿qué le vamos a hacer? Porque es que iban a volver otra vez al puerto por mucho que los arrastraran fuera.
Lo mismo pasó con el barco José Morales. El tercero, el Estrella Polar, directamente los canarios destrozaron parte del barco a la llegada para que no fuera viable navegar. Es decir, nosotros llegamos, lo destrozamos y ya, volver para atrás no nos van a obligar. Entonces, en este caso se les dijo que entonces tenían permiso para salir de día al barco, pero que tenían que volver por la noche. ¿Y cuántos volvieron? Y no volvió nadie. Maravilla, maravilla. Pero la situación cambió. Esto fue justo antes de la dictadura. ¿Qué pasó con la dictadura, Dieguito? Pues una de las cosas más interesantes es que se empezaron a esparcir bulos, mentiras hacia los migrantes canarios como un templo, que se les acusaba de ser indeseables, malhechores, comunistas y piratas, además, y todos los 7 males que había en ese momento en Venezuela eran culpa de la migración de los canarios en muchas ocasiones. Todo esto una campaña política que se fue magnificando en los medios también. Y incluso se llegó al punto de que a raíz del golpe de Estado y del inicio de la dictadura en Venezuela pusieron en marcha lo que había sido un presidio para nazis que habían huido de Alemania, que no querían responder por sus crímenes políticos. Se puso un presidio en Venezuela para ellos que luego se deshabilitó. Se volvió a poner en marcha para los canarios que llegaban en pateras, no, que no existían las pateras, que venían en los veleros, en los barcos, en estos casos. Que era en la isla de Guasina, y allí internaron a los siguientes canarios que llegaron después del barco de la Estrella Polar, que dijeron nosotros reventamos el barco antes de volver. Sí. Pues dijeron vamos a meterlos en este presidio. Alrededor de 250 canarios de 6 barcos diferentes acabaron ahí, obligados a trabajar construyendo barracones y desbrozando maleza bajo un calor asfixiante, con nubes de mosquitos horrorosas, con unas condiciones de higiene horrorosas y apenas con alimento y recibiendo palizas, o sea, casi una situación de campo de concentración en este caso. Estuvieron hasta junio de 1949. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que es que en Venezuela se había dado el golpe de Estado, había un dictador, pero se había asesinado a ese dictador, y el que viene después, el que asume el poder, decide que no iban a continuar teniendo los canarios en esas condiciones infrahumanas, y se les dio la libertad automáticamente a estas personas. Ojo, a estas en concreto, los que estaban en ese presidio, porque siguió llegando gente a Venezuela. ¿Qué pasó con los que siguieron llegando? Dependía del caso, acababan en las cárceles o en islotes en cuarentena. Hay canarios que han vuelto aquí a las islas, que hablaban de cómo, por ejemplo, los dejaban durante semanas en una isla en cuarentena para que, en teoría, por el tema de las enfermedades y lo que sea, pero era un rollo de que no entren, que no entren. ¿Qué ocurre mucho? Que muchas de estas personas que acababan en cárceles o en la isla en cuarentena huían y conseguían establecerse en territorio venezolano, o eran puestos en libertad en muchas ocasiones porque se masificaban, pero cuando se ponían en libertad había un número de gente que era deportada a España. Madre mía. Que eso es algo que pasa en este país hoy en día también, es que todo, bueno, ahora vamos a hacer el tema de los paralelismos. Ay, pero esto es la situación que hay de la migración de los canarios a Venezuela hasta 1952. ¿Qué ocurre en este momento? Que es que cambia completamente. Aún Venezuela sigue estando en dictadura, pero en este momento la migración clandestina cambia de forma y se vuelve legal, digamos. O sea, el periodo de los 60 además es un periodo donde de Canarias a Venezuela sigue habiendo mucha inmigración, pero con un contexto diferente. ¿Por qué cambia este contexto? Para que sepan de dónde se origina. Primero, porque hubo repatriaciones de canarios, o sea, los deportados, que claro, que cuando fueron deportados aquí se empezó a correr la voz de que, oye, esto es un peligro potente, entonces meterse en la aventura del barco, sabiendo que te pueden devolver, y encima con la deuda del préstamo. Sí, la gente ya no... Entonces, muchos se lo pensaron en, oye, me voy a gastar una fortuna para acabar en un juicio de vuelta a Canarias, ¿no? Hay otro cambio, que es que el gobierno franquista facilita la burocracia para viajar, entonces ya se facilita la migración, digamos, con papeles hacia Venezuela, bajan los precios del transporte, que esto es de lo principal, básicamente, para permitir la migración, y aquí hay un cambio nuevo, que es que antes dijo Carmita que mucha gente no tenía familiares en Canarias y por eso no en Venezuela. Y por eso no podían pedir la carta de residencia. Exacto. Pero como ahora sí ya había pasado muchos años en que mucha gente había migrado, ya sí podían pedir la carta de residencia.
En este periodo que les estábamos hablando, o sea, desde la Guerra Civil hasta 1952, se estima, ojo, se estima, siempre puede ser que se quede mucha gente por detrás, pero el número que se estima es que entre 7.000 u 8.000 canarios migraron de forma ilegal, irregular, sin papeles, como quieran decirlo. ¿Los que salieron de aquí o los que llegaron a Venezuela? Los que se cree que salieron de aquí. Eso. Que se quedó mucha gente por el camino, ¿eh? Bueno, aunque lo que pasaba también es que acababan en otros países, es que estaban muy, muy complicados. Sí, pero vieron barcos que salieron y nunca tuvieron noticia de que hubiera llegado. Y eso pasa con muchísima gente, desgraciadamente. Con todo esto, a mí es que claro, me sale el venazo propio de la situación que ha vivido uno y con su familia y eso. Trabajando este tema, uno de los temas que yo, de lo que me quedaba flipando mucho es, por ejemplo, un gobierno que ponía trabas para conseguir los papeles para poder viajar. Eso es algo que pasa hoy en día para aquellos que quieren llegar a Canarias. O sea, nos hicieron a nosotros lo que se les hace a otros. Sí. Pasajes carísimos. Aquellos que llegan muchas veces aquí a Canarias pagan auténticas fortunas endeudándose. Cuando llegan aquí se les priva de libertad. Se le mete en un campo de concentración, no sé, pero casi en un campo como el de las Raíces en Tenerife, o arriba en el, ¿cómo se llama? En Barranco Seco. O sea, cuestiones que también vivió la migración canaria, que se pedía un contrato de trabajo, que eso era súper complicado de conseguir. Y bueno, vamos, todo el tema de las condiciones en las que se viajaba, que son otras condiciones, pero porque estamos hablando de otra época, pero igualmente eran condiciones súper precarias. Entonces, este tema, pues, claro, es ponerlo sobre la mesa porque se habla mucho de migración hoy en día, de migración ilegal, irregular, sin papeles, todo esto, de generar miedo en la prensa, de situaciones cuando esto es algo que vivieron hace muy pocos años. Con la diferencia de cuando los canarios se iban a Sudamérica, iban allí, digamos, a buscarse la vida. Los africanos que están viniendo a Europa, vienen a Europa, son países enriquecidos porque son otros países europeos los que explotan. Los que les han quitado todo. Porque aquí también hay que tener en cuenta eso en muchas ocasiones, que es que, ojo, toda la riqueza... Muchos de los países africanos están empobrecidos porque es que los europeos le han quitado los minerales, la pesca. O sea, hay empresas holandesas que están en la costa africana haciendo pesca de arrastre y están quitándole a los pueblos de la costa que han vivido de la pesca toda la vida, le están quitando su pesca, su modo de vida. Y nada, y con esto pues ya nos hemos motivado con el tiempo hoy. Y además Carmita, que la pobre está muriendo, así que vamos a terminar. No sé si es que llevo rato aquí dentro encerrada o qué, pero... Nada, nosotros nos vamos a ir de cenita ahora, además sexy, sensual. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a Radio Faro, a Berto y a Neri por... Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Total, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más historias putas de Canarias. Sí. Adiós. Venga, hasta luego.